30 minutos. 7:30 minutos. ADN. Bien. Cumplimos mañana martes 8 meses desde que comenzara la pandemia del coronavirus en Chile. Este domingo el reporte entregado por el Ministerio de Salud hablaba de 1.607 casos de contagio, de los cuales 1.031 corresponden a personas sintomáticas, también la cantidad de tests que se están haciendo y por otro lado, ¿no es cierto?, el número de personas muertas hasta la fecha. A ver, yo creo que cuando nosotros empezamos después de tanto tiempo, ¿no?, a enumerar cifras, por supuesto que para una inmensa mayoría, yo diría que va fundamentalmente esto es algo que preocupa a los expertos, a los médicos, al personal de salud, a los que están siguiendo la pandemia, a los epidemiólogos, dicho sea de paso, pero se termina perdiendo la dimensión de lo que estamos viviendo. Y lo comentábamos más temprano a propósito de que hemos estado, claro, como país en otras tareas, en otros temas, por de pronto el plebiscito. Pero estamos viendo la realidad de Europa y estamos viendo cómo este virus sigue siendo una amenaza tremenda, no solo a la salud, sino que a la economía. Hay indicios, por ejemplo, en Alemania, del costo económico que va a tener las nuevas restricciones. En el caso puntual de Inglaterra, se ha dicho 30 días de lockdown, de confinamiento, pero cuidado, se mantienen las clases en un contexto distinto, por cierto, al de Chile, porque es un país desarrollado, menos niveles de pobreza, pero en fin, queremos profundizar en estos temas. Estamos en línea con la doctora Carolina Herrera, ella es médica intensivista del Hospital de la FACH. Doctora Herrera, ¿cómo está? Buenos días. A ver, doctora Herrera, ¿la escuchamos? Sí, la escucho. Ah, muy bien, es que se nos había cortado ahí el audio. Bueno, a ver, doctor Herrera, yo quisiera saber, primero que nada, cómo observa usted lo que está pasando en Chile. ¿Usted diría que estamos en un espacio, en un estado en que deberíamos, digamos, de alguna manera estar tranquilos? Sobre todo le quiero preguntar a propósito del último evento que tuvimos masivo, porque hasta el minuto yo no sé si eso se está reflejando o ya no se reflejó en términos de que si se pudo producir un aumento de casos a propósito de ese evento. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Si tú te refieres al plebiscito, yo te diría que todavía tenemos, por supuesto, un margen de tiempo para evidenciar si hay contagios y si estos son severos y cuál va a ser finalmente el resultado. Esta es una enfermedad COVID-19 que es muy traicionera en el sentido de que estando la infección presente a veces, en los últimos días, en el día 13 o 14 del aislamiento, es que las personas empiezan a manifestar síntomas que pueden llevarlos incluso a la UCI. Así que yo aún no diría que estamos tranquilos en ese sentido. Y yo diría que esta palabra, tranquilo, es una palabra, yo diría casi inapropiada en estas condiciones cuando estamos viendo que en Europa ya nos están llegando a los médicos intensivistas y a los no intensivistas los cursos para los médicos no intensivistas en relación a la segunda ola para aprender a manejar los nuevos ventiladores y aprender mejor, digamos, a enfrentar la pandemia. Así es que si en Europa ya están clarísimos que la segunda ola está instalada y que hay que aprender a enfrentarla, entonces difícilmente nosotros que estamos todavía en esta especie como de veranito de San Juan, digamos, que no ha venido la ola, la segunda, tenemos que prepararnos para cuando esto llegue. Sí, una preguntita, perdona Mauricio, solamente respecto de ese punto, porque estoy leyendo acá que en el caso de Inglaterra, o sea, de Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson advierte que este virus, es decir, puede generar muertes 2 veces peores que las producidas en primavera. Entonces le pregunto, ¿esta segunda ola se viene peor? Si tú lo interpretas como la mortalidad como resultado, siempre va a ser peor. ¿Por qué? Porque si es el más número, entonces es peor. Si es el número. Pero desgraciadamente nosotros aquí todavía no tenemos esa percepción. Nos quedamos con que disminuimos el número de camas de intensivo, los fallecimientos están del orden de las 50 personas al día, cosa que a mí me parece extraordinariamente importante. Yo no desmerecería el valor que cada uno de esos seres humanos que ha perdido la vida se merece, digamos, y creo que todavía estamos en una situación de cuerda floja.
tanto, en mi estimación, todos los esfuerzos que se han hecho han tenido resultados. Y han tenido resultados que, de no haberse establecido las medidas restrictivas que hemos tenido largos meses, probablemente estas cifras serían mucho mayores, Mirna. Entonces, creo que efectivamente hemos tenido restricciones importantes, la economía se ha deteriorado en forma significativa, necesitamos reflotarla, necesitamos volver a tener una normalidad de trabajo, bajar un poco la incertidumbre si me va a tocar o no me va a tocar estar en restricción, sino que aprender a vivir en esta nueva situación. Y eso implica probablemente meses de uso de mascarilla y mantener todas estas situaciones de aforo máximo permitido, no poder estar más de una persona cada 10 metros en una piscina, no tener clases en tiempo prolongado, evitar comer junto a otro. Esto que puede ser una cosa muy adversa, yo la daría completamente vuelta y diría, bueno, ¿cómo hay que hacerlo para hacerlo bien en este tiempo de coronavirus, que es un tiempo especial, pero que desconocemos cuánto tiempo va a ser así? Esto no va a pasar por presiones a un determinado gobierno o porque un grupo se manifieste. Esto se va a pasar en el fondo cuando todos entendamos que tenemos que tener esta conducta nueva y este nuevo enfrentamiento del día a día, pero entendiendo que tenemos que disminuir las posibilidades de contagio con un agente vivo que se llama virus SARS-CoV-2, que tiene características que van cambiando en el tiempo, como en Punta Arenas, que se hizo más contagioso, aunque no se puede sacar conclusiones en Punta Arenas de que sea más letal, pero sí claramente es más contagioso. Claro, se dan contextos también de convivencia ahí, de compartida en lugares interiores que tal vez facilitaron ahí el camino al virus en Magallanes. Y que sus pacientes graves lo sacan de la región también. Entonces, por eso no se puede hacer una inferencia exacta. Doctora Herrera, ¿cuál es el panorama hoy? Y se lo pregunta aquí como broncopulmonar intensivista en una UCI como la del Hospital de la FACH. Usted me dirá si es o no representativo de otros hospitales del país, porque nos habíamos quedado con la imagen de junio, julio, con los servicios de urgencia y las unidades intensivas bien al borde del colapso, con una altísima ocupación, a veces guardándose un colchoncito, un par de camas disponibles para recibir a alguien, pero eran los días y semanas en que tuvimos los traslados en regiones de pacientes de un lado para allá, de Santiago a regiones. Eso lo hemos vuelto a vivir de Magallanes para acá en semanas recientes también. Pero ¿cuál es el cuadro hoy? ¿Las UCI cómo están? ¿Están atendiendo pacientes de otras cosas? ¿Se normalizó? ¿Cómo es en comparación con lo normal y en comparación con lo peor que tuvimos a mitad de año? Quiero hacer solo una precisión, Mauricio, porque cuando tú estiras la cuerda y llegas hasta un 408% de crecimiento de un tipo de servicio, en este caso de intensivo, colapso puede no haber llegado a no atender pacientes, colapso es atender pacientes, pero colapso físico, emocional, institucional, de haber hecho crecer hasta un 408% cualquier servicio médico, eso jamás se había visto en este país. O sea, yo creo que se hizo un esfuerzo y yo enfatizaría más que en el que no se hizo un colapso, que se hizo un esfuerzo gigante. Y eso, no sé si vamos a tener como esa misma disposición anímica y de fuerzas. Piensa tú que somos los mismos los que vamos a tener que enfrentar una segunda ola si es que eso se da. Así que yo siempre le daría como el favor a lo bueno que se hizo. Ahora, hoy las UCI tienen todavía una alta cantidad de pacientes que son COVID, que no son afortunadamente solamente pacientes nuevos, graves. Desgraciadamente tenemos pacientes ya secuelados importantes, y eso es algo que no se ha transparentado lo suficiente. Los pacientes que han pasado por el infierno que ha significado tener meses hospitalizaciones en las UCI en COVID, que actualmente están traqueostomizados, dependientes de terceros, con condiciones de una debilidad muscular por la neuropatía y la miopatía del paciente crónico, es algo que tenemos que dimensionar también. Si uno pudiera explicarle esto a las personas, a sus auditores, la única estrategia razonable aquí no es
llegue a la UCI porque seguro que va a tener una cama. Es, por favor, evita enfermarse. Exactamente. Pues cuéntenos de eso, doctora Herrera. ¿Cómo es esto? Usted nos habla de pacientes que llevan ¿cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Le escuché? Meses, y muchos de esos pacientes, pero por fortuna nosotros realmente nos alegramos mucho cuando esos pacientes salen adelante, pero estamos hablando de pacientes jóvenes. Voy a dar un solo caso que por supuesto sin el nombre ni nada, pero justamente fue uno de los casos que llegó de Punta Arenas. Hombre joven, obeso, con una diabetes descompensadísima. Para los que son diabéticos sabrán que tener una hemoglobina glicosilada que lo máximo es 7 llegó en 12, o sea, muy descompensado. Y con un cuadro que no arribaba, ventilación mecánica, ventilación en prono, nueva ventilación en otra modalidad, y después de meses los pacientes son capaces de salir traqueostomizados, por supuesto, porque eso facilita la salida del ventilador, pero imagínense, un hombre joven que se dedicaba a ser chef y que no es capaz de levantar ni el dedo índice por la debilidad muscular que deja esta enfermedad. Entonces, mi percepción es que hemos tenido éxitos, hemos sacado pacientes, pero también hemos dejado cargas a sistemas de rehabilitación que no existen prácticamente en nuestra medicina chilena de intensivo. Y por supuesto, también hemos tenido hospitalizaciones de meses y meses en que se han afectado familias enteras que han muerto, la suegra, la abuelita, la mamá, porque se enfermaron todos juntos y han fallecido. Entonces, ha sido eso muy duro. Sí, conversamos hasta ahora con la doctora Carolina Herrera, ella es médica intensivista del Hospital de la FACH. Doctora Herrera, fíjese que pasan cosas bien curiosas, pero yo creo que hay que saber ponerlo en contexto. Estaba conversando ahora con un amigo que está en Londres y le preguntaba el tema de las clases, a pesar de que estaba leyendo las restricciones ahora que se plantean a propósito de este lockdown completo por un mes en Gran Bretaña. Decía que las clases continúan, las clases de los niños, ¿no? Ahora, quiero ponerlo en contexto porque en contraste alguien dirá, bueno, es que perdón, o sea, estamos hablando de que es un país donde las condiciones de hacinamiento y de pobreza no tienen nada que ver con las condiciones en América Latina y sobre todo en nuestro país. Pero yo le pregunto, yo quisiera saber, porque uno podría decir, podrían volver a clases aquellas zonas que tienen mejores condiciones, las comunas, qué sé yo, que tienen una situación más favorable, no sé. ¿Usted diría que este es un tema, porque cuando uno habla del retorno a clase es como que uno entra en un espacio de mucha polarización, donde prácticamente el tema no se puede tocar. Pero el ministro de Educación, que le han dado como bombo en fiesta, donde diga que hay que volver a clases presenciales, partiendo por el propio colegio de profesores, con todas las legitimidades que puede tener el gremio para decir, nosotros no queremos como profesores volver a clase por un montón de razones. Pero yo quisiera preguntarle desde el punto de vista médico, ¿usted cómo ve esta discusión? Yo te voy a contestar exactamente lo mismo que he contestado desde el comienzo. Las garantías para poder volver a reunir gente en las universidades, en los colegios, en los daycare, donde sea que un niño o un joven o los propios funcionarios y profesores van a reunirse, tiene que contar con las condiciones mínimas básicas de aforo, distancia, uso de mascarilla, medios de protección personal, evitar comer en su interior, evitar el contacto físico entre ellos, evitar desde luego fumar y hacer control estricto de quiénes son los que entran, quiénes tienen temperatura y quiénes salen. Y esto que te lo he dicho varias veces en el sentido que la gente dice, bueno, se pone difícil cuando un curso era de 33 niños y en la sala no caben más que 10, bueno, entonces habrá que hacer triple jornada, habrá que priorizar cuáles son las que son presenciales y cuáles las que no, habrá que hacer jornadas más cortas para evitar que tengan que comer dentro del colegio. Esto aplica a las oficinas, aplica a los colegios, aplica a los lugares de recreación. Tenemos que entender que vivimos en un mundo en el que no tenemos que tocarnos, porque lo que tenemos que evitar es que mi virus que está en mi saliva llegue a tu vía aérea. Es así de simple, es muy fácil entenderlo, que el concepto es que la seguridad bacteriológica es lo que se tiene que poner aquí en juego.
Doctora Herrera, pensando en lo que podría venir aquí en los próximos meses, a ver, porque la sensación general es que el verano como que trae un cierto alivio. Se ha dicho tanto que el virus está mejor en condiciones más frías, se encontró en China que estaba el virus vivo o el agente activo en contenedores con bacalao congelado, y el verano fue un alivio en el hemisferio norte y ahora el otoño-invierno les está trayendo la segunda ola tremenda. ¿Es algo asociable a las estaciones? ¿Este verano va a ser un alivio para nosotros y también por ese factor hay que prepararse para el próximo otoño-invierno? Desde luego, mira, también hay que decir que todos los virus mutan y van mutando permanentemente. No es sorpresa, digamos, que en algunos casos la mutación vaya hacia la mayor infectividad, en otros casos va hacia la mayor letalidad y en otros casos hace que el virus vaya desapareciendo espontáneamente, cosa que aquí no ha ocurrido. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es entender que si en Chile, en Punta Arenas, por ejemplo, hay un aumento de los casos, muy probablemente esté asociado con este ambiente climático adverso en el que hay mucho viento, el frío es intenso, y cuando nosotros podamos ventilar apropiadamente y podamos hacer nuestras actividades bien lejos en plazas públicas o en lugares abiertos, va a disminuir la posibilidad de la circulación inmediata del virus. Pero si uno tiene conductas de riesgo, por ejemplo, meterse a la piscina, aunque te hayas puesto la mascarilla todo el tiempo, pero adentro de la piscina te abrazas con un desconocido, bueno, espero que no sea con un desconocido, pero te acercas mucho a una persona a menos de 1 metro, tu saliva le puede llegar a su boca y eso es lo que va a contaminar, ¿me entiendes? Aquí lo que tenemos que hacer es una concientización de que esta es una enfermedad que se transmite de persona a través de la vía aérea. Estornudos, fumar, predicar, cantar, corear, hacer arengas, lo que sea que esté a menos de 1,5 metros, que todo esto se han ido corriendo los requisitos, porque las investigaciones de los norteamericanos era 1.8 pies, que son 1.8 metros, perdón, son 6 pies, que son 1.8 metros. De distancia entre uno y otro. Así que a mí me perturba un poco que cuando en todas partes sale mantenga 1 metro de distancia lineal, porque eso no es suficiente. Mantenga 1 metro de distancia lineal calladito, o sea, sin abrir la boca. Claro. Bueno, algo que no se está viendo particularmente en estos momentos, doctora Herrera, o sea, la gente se está juntando, está haciendo karaoke, o sea, yo lo digo porque lo he visto, entonces no, la verdad es que hay una sensación de baja peligrosidad, ya, porque como están los casos contagiantes más bajos, como el tema de la positividad también está bajo, bueno, en fin, así que nada, puedo dejar ahí pendiente. Ya depende de dónde tú haces el testeo y cuánto testeo haces, porque si haces el 50% de lo que hacías la semana anterior, entonces evidentemente vas a tener menos casos. No, y además el trazado que es súper importante, lo que se llama el TTA, ¿no es cierto? El testeo, trazado y aislamiento. Doctora